שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם. Hola, estamos leyendo del Zohar para Todos, volumen 1. Estamos leyendo de la introducción al Zohar, el artículo La Rosa, Espejos del Sulam, la escalera. Pueden encontrar los materiales en Kabbalah.info y también en el botón de materiales de estudio en el sistema Arbut para encontrarlo. Sí, Rabash habló de la introducción del libro del Zohar en términos del poder, contiene el poder del libro del Zohar. Y esta es la manera en que estamos estudiando la parte principal de este libro, el libro del Zohar. Necesitamos intentar sentir y entender y recordar lo que estamos leyendo, de tal manera que estemos impresionados por el material, estemos incorporados en el material de manera que nos influencie, que la luz pase a través de nosotros, que todo el sistema, y de esta manera vamos a ser capaces de sentirlo, de acercarnos y entender cómo opera, cómo trabaja. Opera en nosotros a través de diferentes caminos, canales, a través del sentimiento, y entendiéndolo. Esta es la manera en que la luz superior penetra en nosotros y empezamos a sentir cómo trabaja. Somos diferentes en nuestra estructura, cada uno de nosotros. Algunos son más emocionales, algunos son más intelectuales, algunos desean entender más, otros desean conectar más y conectar y sentir cómo trabaja sin entender, de tal manera que cada uno de acuerdo a su propia naturaleza. Entonces, cuando nosotros conectamos, nos complementamos el uno al otro. Continuemos. Adelante, Gilad. Artículo La Rosa, Espejos de la escalera. Parte A. El nombre grabado y explícito fue fecundado con 42 letras del acto de la creación. En la Torah hay una historia acerca del trabajo de la creación, lo que el Creador hizo con el objetivo de empezar todo el sistema. Hay una historia acerca de 42 letras. Hay muchos números en la cuenta de la Sefirot. 1. El número 10. Kahav Hagat Neim. 2. El número 7. Hagat Neim. 3. El número 6, llamado Vak. Hagat Nei. 4. El número 5. 5 Hasadim o 5 Geburot. Hagat Netzach Hod. 5. El número 13. Las 13 cualidades de Rahamim, misericordia, o Kahav Hagat, superior, y Hagat y Nehim, inferiores. Debemos entender, se dice en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, 10 y no 9, 10 y no 11. Por lo tanto, no debemos ni sustraer ni agregar al número 10. En lugar de esto, debemos saber que las 10 sefirot, Kahav, Hagat, Neim, son esencialmente solo Kahav Tum,
Pero la Sefirá Tiferet contiene 6 Sefirot, Hagat Nei, dentro de sí. Y por lo tanto llegamos al número 10. Sin embargo, todos esos 6 elementos, Hagat Nei, no son sino el detalle de una sola Sefirá, Tiferet. En otras palabras, la Sefirá de Tiferet, la que es Hesed Gevurah Tiferet, se divide en varias partes. Y esto es lo más importante. La razón por la cual solo detallamos Tiferet y no Gar no es por el mérito de Tiferet, sino por su deficiencia comparada con Gar. Porque en este detalle se encuentra la incorporación de 5 sefirot, una en la otra, en cada una de las cuales hay 5 sefirot. Resulta que hay 5 sefirot Kahav Tum en Keter, 5 sefirot Kahav Tum en Chokhmah y 5 sefirot Kahav Tum en Binah. Por consiguiente, también debe haber 5 sefirot Kahav Tum en Tiferet. Sin embargo, ya que la esencia de Tiferet es solo luz de Hasadim y no de Chokhmah, y es necesario que las 5 sefirot incluidas en Tiferet sean solo 5 Hasadim. Los nombres de las 5 sefirot han por lo tanto cambiado, pues Kahav descendieron en Tiferet a Hagat y Tum descendieron en Tiferet a Netzach Hod. Por lo tanto, las 5 sefirot incluidas en Tiferet son solo llamadas Hagat Na. Asimismo, se agregó a ello un discernimiento que incluye todas las 5 sefirot y se llama Yesod. Por lo tanto, hay 6 sefirot en Tiferet, Hagat Nei. No es muy importante cuando entendemos o no entendemos. Queremos estar incorporados en este material, queremos saber estos aspectos y de esta manera gradualmente trabajan en nosotros. Ellos construyen las vasijas en nosotros y empezaremos a descubrir por nosotros mismos dónde existen en nosotros, porque en cada uno de nosotros existen estas 10 sefirot en nuestra estructura y necesitamos descubrir estos aspectos dentro de nosotros y dónde están específicamente. ¿Y por qué las 5 sefirot incluidas en cada una de las Kahav no se cuentan en el número de las sefirot y solo se cuentan los elementos de Tiferet? Eso es así porque la integración de las sefirot una en la otra no se agrega al número de las 5 sefirot primarias, haciéndolo digno de una mención particular. Pero con la integración de las 5 sefirot en Tiferet, las 5 sefirot se convirtieron en nuevas Bejinot en Tiferet, 5 Hasadim. Por lo tanto, son mencionadas como 5 Bejinot particulares en las sefirot y están incluidas en la cuenta de las sefirot. Por consiguiente, la razón que Tiferet se cuente como 6 sefirot, Hagat Nei, es debido a su inferioridad comparada con Gar, pues solo es luz de Hasadim.
Asimismo, todos los números de la cuenta de la Sefirot no disminuye del número 10, que es esencialmente solo 5 Sefirot. Esto es porque 10 Sefirot significa que es junto con las 5 Sefirot detalladas en Tiferet. Y cuando decimos 5 Sefirot, quiere decir sin el detalle de Vak en Tiferet. Y la cuenta de Vak es 5 Sefirot incluidas en Tiferet, con su Kolel, incluyente, llamado Yesod. Y la cuenta de 7 Sefirot es cuando calculamos a Malhut junto con Tiferet. טוב, יש שאלה רק בקייב אחד. אז בבקשה, קייב. De acuerdo, Kiev, adelante. Что особого в сфере Тиферет, что вокруг нее вот здесь? ¿Qué es especial respecto de la Sefirá de Tiferet, que todo gire alrededor de ella aquí? Es una Sefirá que pasa toda la luz de Keter Chokma Binah y entonces Hesed Gevurah y contiene dentro de ella todo lo que existe hacia abajo. Y esta es la razón por la cual es muy importante. Tiferet contiene dentro de ella toda la luz superior que está intencionada para Malhut y ella la pasa hacia Malhut. Ella usa las Sefirot que están alrededor de ella y esta es la razón por la cual es muy importante. Vamos a aprender más acerca de esto. Va a aparecer casi en toda frase, en toda... ¿Qué quiere decir que un cabalista alcance la Sefirá de Tiferet? ¿Quién la alcanza? ¿Esto es en relación a Malhut o a qué? Esto es en relación con el deseo de la persona. En la medida en que más la persona quiera aprender, más la persona va a estar incorporada en las cualidades de los vacíos espirituales. Y entonces va a recibir de esta. Entonces, el deseo de recibir, el cual inicialmente es corrupto, entonces se empieza a acercar en su naturaleza al deseo de otorgar de esta Sefirot. Entonces la persona empieza a sentir, empieza a ecualizarse entre la persona y los Sefirot y empieza a sentirlas, se empieza a incorporar en ellas. Y entonces la persona empieza a ser parte del sistema. Y cuando cambia en alguna medida, la persona cambia en una manera controlada, en la manera en que la persona desea qué hacer. Y a través de esto la persona empieza a operar en el sistema superior, en el sistema espiritual. Y se convierte parte del sistema total. Este es el propósito del estudio, en el cual a través de cambiar el sistema, a través de la participación personal en este sistema, entonces la persona se corrige a sí misma y corrige el mundo total. Y esto sucede en cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Ellos todo al final conectan y se convierten en una sola vasija, como está dicho, convertirse en un hombre con un corazón. En este cli que alcanzan los cabalistas de manera consciente,
¿Puede uno decidir que ahora, por ejemplo, nosotros como decena nos elevaremos a Tiferet, por ejemplo? Por supuesto, ellos sí sienten lo que son y lo que pueden hacer por ahora. А я все-таки хочу понять, вот это ¿De свойство acuerdo? Тиферет, оно для них, ну вот когда они работают, скажем, над этим, это Aún así, yo querría entender la cualidad de Tiferet объединение между ними, para ellos en su trabajo, digamos. ¿Qué es eso? ¿Algún nivel más grande de conexión entre ellos? Por supuesto, ellos constantemente están tratando de ajustarse a una cualidad espiritual donde ven en cada momento, de una u otra manera, que ellos pueden recibir luz superior, luz del estado superior, y la puede traspasar a toda la creación. Tel Aviv 3, adelante. Rav, ¿cuál es la diferencia entre decir que las 10 sefirot son fases que Malhut atraviesa hasta que ella alcanza Keter y que haya una incorporación entre las sefirot? La incorporación entre las sefirot es el trabajo de las sefirot, es cuando cada uno quiere estar incorporado en el otro en la decena. Y esta es la manera en que trabajamos. ¿En qué manera yo me puedo incorporar más? Entonces, a través de esto, abrimos una senda para la luz, para que pase a través de nosotros hacia toda la creación. Porque abajo de nosotros, debajo de las almas de las personas, están las almas de el estado inerte, vegetal y animal y toda la creación. Entonces vemos cómo pasamos luz hacia todo, hacia toda la creación. Turquía 5, adelante. No hay sonido. Ve ders dışı büyük bir açlık ile yaptığımız Zohar okumalarımızda birçok hissiyattan geçiyoruz. Fakat dil ve kültürün A lo largo del estudio del Zohar, nosotros experimentamos emociones muy poderosas, lo hacemos con un deseo intenso y un hambre auténtica de entender de qué se trata, tanto en la lección como fuera de ella, y también encontramos grandes dificultades intentando vestir los términos de los que leemos en el Zohar en nuestras propias emociones. Pensamos que estos son barreras de cultura y de lenguaje. ¿Sería correcto que nosotros pidamos lecciones adicionales del Zohar a nuestros instructores para resolver este problema? Esta no es la razón. Primero que todo, ustedes pueden preguntar y pedir esto. Tal vez los instructores también, y tal vez desde tu perspectiva, ustedes pueden tener otra lección en la medida en que yo sé, no hay ningún problema, en la medida en que hay instructores y estudiantes, pero no creo que sea el punto. Lo único es que toma tiempo. Vamos a aprender una semana, otro mes, y ustedes van a ver cómo estos aspectos se convierten en algo más cercano a ustedes, y van a sentir, van a empezar a acostumbrarse a estos aspectos, van a empezar a conocer estos aspectos. Solo como cuando nos acostumbramos y conocemos muchos aspectos en nuestra vida. Al principio no sé cómo trabajan, cómo operan. Muchos de los aspectos en este mundo no los conocemos, no los entendemos, pero al estar cerca a estos aspectos empiezo a sentir y a entender qué es lo que sucede y cómo funcionan.
Lo mismo va a suceder con nosotros. Simplemente necesitamos continuar. Lo más importante es mantenerse y continuar cada día, cada día. Mujeres Toronto 1. Buen día, querido Rav, queridos amigos. Rav, yo lo escuché a usted decir que deberíamos intentar sentir lo que estamos leyendo. Deberíamos también intentar sentir lo que estamos leyendo entre nosotras en la decena. כן ולא. אנחנו צריכים לקרוא. Sí y no. Necesitamos leer, pero intentar entender lo que estamos leyendo. En la medida en que podamos entender, es adecuado, pero si no, esto no es malo, porque se repite a sí mismo y gradualmente el libro del Zohar abre en nosotros maneras, caminos internos de la luz y empezamos a entender no desde el intelecto, pero desde el sentimiento, a través de la operación de la luz en nosotros. Alemania 4, adelante. ¿Qué quiere decir espejo o qué es un espejo en la terminología cabalística? Vamos a llegar a este entendimiento. No te preocupes, vamos a llegar. Mujeres, Kabiu 22, adelante. Gracias, Rav. Hola, Cle Mundial. En Tiferet parecería que la luz de Hasadim, hay muchas de ellas, hay 5 de ellas. ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos aprovechar esa abundancia? אני מבקש קצת להמתין ולא לקפוץ. Yo pido que ustedes esperen un poco, no se adelanten. Solo de las palabras que dices veo que tú quieres calcular de lo que se trata. Primero leamos, absorbamos el material y así vamos a avanzar. Moscú número 7, adelante. Gracias, Rav. Si yo entiendo correctamente, Seirampen es la voluntad del Creador y Seirampen es el deseo del ser creado y todo lo que sucede en el mundo es para la conexión correcta del son. ¿Todo lo que sucede es realmente por ese motivo? Serampi viene del Creador, Malhut viene de la criatura y en la conexión de estos dos indica el paso de la luz, el otorgamiento de el Creador hacia las criaturas. Gilad, adelante. B. Vamos a explicar el número 13. Este número fue innovado y surgió en el mundo de la corrección, en el establecimiento del Partzuf. Esto es porque en cada Partzuf en Abia hay solo 3 Kelim, Binah, Seirampin y Malhut. Y faltan los Kelim, Keter y Jochma. Y las luces de Keter y Jochma se vistieron dentro del Kli de Binah. Sin embargo, en particular, cada sefirá contiene estos 3 kelim. Incluso en Keter Jochma, que tienen 3 kelim, Binah y Son en Keter, Binah y Son en Jochma, y Binah y Son en Binah. Por lo tanto, falta el Kli de Keter y Jochma en todas las sefirot, y Binah, Seirampin y Nukba están presentes en todas las sefirot.
Bina, Zeranpin, Malchut, Los tres Kelim, Binah, Zeranpin y Malhut, se dividen en 10 sefirot, אחד מהם יש ג' pues cada uno de ellos comprende 3 líneas, la derecha, la izquierda y la media. ג' הקווים שבבינה, Las 3 líneas en Binah se convirtieron en Chabad. הקווים Las 3 líneas en Zeranpin se convirtieron en Hagat. ג' קווי המלכות, Y las 3 líneas en Malhut se convirtieron ועם en Nehi. Y con Malhut que las contiene son 10 sefirot. Por lo tanto, cada partzuf tiene 10 sefirot. Chabad, Hagat, Nehim. חב"ד, חגת, נהים. ונודע Asimismo, es conocido que Rosh de Arihampin de Atzilut tiene solo 2 sefirot, Keter, Jochma, כתרה que son llamadas Keter y Jochma Stima, והבינה שלו יצאה Mohastima, מראש דאריכנפין, cuya Binah salió de Rosh de Arihampin y se convirtió en Guf, cuerpo, בחוסר Bak, המוחין. que le falta Mohin de Rosh. זה עניין Esto es el significado de que Abba lleva a Ima afuera. מסיבה זו נחלקה הבינה Por esta razón, Binah se dividió en Gar y Sat. כי הפגם של Esto es porque el daño por la falta de Mohin de Rosh no mancilla Gar de Binah en absoluto, שהיא רק pues ella es solo luz de Hasadim en su esencia en los 10 sefirot de Or y Ashar, ספירות דאור ישר. y no existe diferencia en esa luz cuando está en el Rosh o en el Guf, pues siempre ilumina por igual. לבין היותו בגוף. כי הוא מאיר Por lo tanto, la salida de Binah fuera del Rosh no la disminuye de Gar y de Mohin de Rosh. אינה ממעטת אותה Por lo tanto, Gar de Binah fueron separados para que se quedaran por su cuenta y se convirtieran en los Partzufim de Abba Veima superior, que son considerados Gar a pesar de que se ubican desde P de Arihampin hacia abajo. מפה ולמטה דאריכנפין. אבל זת דבינה Pero Sat de Binah, que son esencialmente Binah, desde el Itkalelut, la mezcla o incorporación de Son en Binah, necesitan iluminación de Jochma también para impartir a Son. ולכן Por esta razón, sufren de este daño por la salida de Binah desde Rosh a Arihampin, pues con esto se vuelven desprovistas de Jochma. למחוסרי חוכמה. ועל כן Por lo tanto, son consideradas como Bak y Guf, a las que les faltan los Mohin de Rosh. למוחין דראש. Y debido a este daño, fueron separadas de Gar de Binah נבדלו y se volvieron un Partzuf separado, llamado Yeshut. נבדל. הנקרא ישראל סבא ותבונה. התבאר שמיציאת הבינה Resulta que la salida de Binah del Rosh de Arihampin creó 2 Bejinot distintos en ella, Gar y Sat. ונמצא משום Como resultado, se agregaron 3 sefirot al Partzuf, porque ahora las 3 líneas en Gar de Binah fueron consideradas Chabad, las 3 líneas en Sat de Binah fueron consideradas Hagat superiores, las 3 líneas en Zeranpin fueron consideradas Hagat inferiores, y las 3 líneas en Malhut como Nehi. וג' קווים שבמלכות לנהי. Y junto con Malhut que las incluye son 13 sefirot. הם י' ג' Por lo tanto,
la salida de Binah del Rosh causa el número 13 Sefirot en el Partzuf, pues se hicieron Hagat doble en el Partzuf. Sin embargo, esto no es permanente, pues al elevar a Man de los inferiores, la iluminación de Av, Sag, de Ak se extiende, y esta iluminación lleva a Binah de regreso a Rosh de Arihampin, y entonces Sat de Binah puede recibir Jochma de Arihampin e impartir a los hijos a Son. Se considera que la salida de Binah del Rosh de Arihampin en el comienzo fue esencialmente solo con el fin de impartir la iluminación de Jochma a Son. De no haber sido por la salida, hubiera sido imposible extender la iluminación de Jochma a Son. Por lo tanto, estas 3 sefirot que fueron agregadas por la salida de Binah son solo preparación y calificación para la extensión de los mohin de Jochma a Son, que son los 7 días de la creación. Por consiguiente, en cada lugar, el número 13 es considerado como extensión de Jochma a Son. Esto explica el discernimiento de 5 sefirot y 13 sefirot. Las 5 sefirot indican que tienen solo 5 sefirot, pero 13 alude a la extensión de la iluminación de Jochma por las 3 sefirot, Hagat superior, que fueron agregadas debido a la salida de Binah. Kiev free. 3 adelante. Первый абзац, третье предложение. В любом парцуфе, который относится к мирам Адеа. Estamos esperando la traducción. Sí, dice que en cada parzuf que pertenece al mundo de Abiyá está solo Seirampin, Binah y Malhut. Podemos entender que hay solo 3 vasijas hacia todos los deseos que conocemos. ¿Es esto correcto? ¿Solo 3? Keter y Jochma son sefirot a través de las cuales la luz pasa cuando se divide. Pero los receptores, las vasijas que reciben, son Binah, Sat de Binah, la parte inferior de Binah, Serampin y Malhut. Estos son las vasijas receptoras. Por lo tanto, en cada lugar nosotros podemos ejecutar la división entre Rosh, cabeza y cuerpo, Guf, lo cual es Keter Jochma, Binah, y en lo que recibe la luz, la cual es Saro, Binah, Serampin y Malhut. Вот тут дальше, в следующем абзаце написано, что... Otra pregunta, por favor. Después se le escribe que, que Binah, Serampin y Malhut se dividen en 10 sefirot y en cada una de ellas hay 3 líneas. No puedo explicar esto en este momento, pero vamos a repasar estos conceptos y lo vamos a entender. No te preocupes. Italia 4, adelante. Buen día, gracias Rav. Yo no comprendo la última frase. ¿Por qué
las 13 sefirot están conectadas a la... Perdón, ¿por qué las 13 sefirot conectadas a la luz de Jochma son 13 y no 10? Las 13 sefirot las contamos de esta manera porque se quiere enfatizar que hay un trabajo aquí con la sefirot de Gar en las primeras 3. Eso es lo que él nos está diciendo. El número 13 indica extensión de la luz de Jochma. Por lo tanto, si no hubiera sido por la extensión de Jochma, tendríamos solo 10 sefirot. Algunas veces las contamos como 7 sefirot. Hagat, no. Pero si estamos hablando acerca de 13, es un signo de que estamos atrayendo la iluminación de Jochma. Por ahora aceptemos este concepto y lo vamos a entender más adelante. ¿En qué manera y con qué circunstancias sucede? Kiev 1, adelante. Sí, querido Rab, estas 10 sefirot que se dividen en distintas porciones aquí, Gar, Sat, etc., ¿es eso alcanzado en la decena como algo completo y de manera inmediata o en partes de a porciones, digamos? Todas las combinaciones entre ellas, todas las posibilidades de conexión entre ellas. En todas ellas descubrimos las 10 sefirot, en todas las formas diversas que existen, porque todo depende de la conexión que ellas tengan y establezcan. Y esto es lo que es importante para nosotros. Después lo vamos a ver. Es como tener en nuestro mundo, en tecnología, a veces tenemos un número pequeño de elementos en un sistema, pero la incorporación siempre construye nuevas cualidades. Muchas veces nosotros comparamos a la decena o a estos elementos con las 10 sefirot. Pero 10 amigos, ¿se trata aún de 10 sefirot o no? Los amigos. Cuando tú empiezas a conectar y la luz superior te influencias en el acercamiento de las 10 sefirot. Son como una estructura completa avanzando hacia las 10 sefirot, o cada uno de ellos son como una sefirá. Cada una recibe en cada caso, en cada momento, un nuevo papel y cada una opera de acuerdo a este papel que recibe. ¿En qué consiste este rol? ¿Algún tipo de inversión en la conexión? Por supuesto, cuando cada uno se incorpora en el otro amigo y se conecta, y a través de esta conexión, ellos construyen 10 sefirot en un número infinito de formas y se pasa del creador, de la fuente de Keter, a través de las 10 sefirot a los inferiores. ¿Cómo es que ocurre esto la primera vez para los cabalistas? ¿Ellos inmediatamente alcanzan a la decena como 10 sefirot completas la primera vez? Sí, cada uno lo recibe en la medida en que está incorporado en otros y que la persona funciona de lo que se llama una sefirat única. De la misma manera, cada uno en la decena y como estén conectados, de esta manera pasan la luz en la medida en que estén conectados entre ellos y a través
de la conexión entre ellos se convierte en algo similar a las 10 sefirot. Nosotros necesitamos solo conectar entre nosotros. Y el resto, el Creador se va a encargar, la luz. El Creador, como está escrito, el Creador finalizará mi trabajo. Un momento, Hadera 1 adelante. Una pregunta, Rab. ¿Los amigos de un momento a otro elevan las 10 sefirot juntos o es un proceso gradual? La relación entre nosotros en este sistema completo constantemente aparece como sus cualidades, se presenta como sus cualidades, y esto es como la sefirot. ¿Es esto un tipo de alcance de revelación? Preguntan. Sí, dice Rab, pero esto se irá revelando gradualmente. Empezaremos a sentirlo a través de la vida. Entonces, la decena de un momento a otro descubre que se han convertido en sefirot en sus ojos. Nosotros lo revelaremos y comprenderemos. No salten hacia adelante. Merhaba sevgili Rav, merhaba Dünya Kalesi, dostumun sorusudur. Metinleri sadece Gracias, Rab. Gracias, Clima Mundial. La pregunta es acerca de la manera correcta de estudiar el Zohar. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Deberíamos solo leer el texto del Zohar o deberíamos preparar preguntas? ¿Es apropiado para nosotros realizar talleres de trabajo? ¿Cuál es la manera correcta de estudiar el Zohar, Rab? Nosotros estudiamos como lo estamos estudiando ahora para llegar a conocer cada una de las partes en el texto y después quizás ustedes tendrán tiempo y también serán capaces de repasar el texto de nuevo para que se vuelva más familiar para ustedes. Ustedes no llegarán a saberlo realmente, pero las palabras dichas y otras cosas se volverán más familiares superficialmente. Y de esta manera, nosotros progresivamente llegaremos a un estado que a medida que nosotros revelemos el texto se volverá más cercano. Y en esa medida nos transmitirá más luz del Creador a nosotros. Y entonces nosotros comenzaremos desde adentro, a conocer su sabor. La luz que se esparce dentro de las vasijas es llamada ta'amim, sabores o gustos. Y entonces nosotros empezaremos a sentir estos sabores, así como los chicos que empiezan a conocer las comidas. Se van familiarizando con los sabores, entonces empiezan a saber, esto es dulce, esto es un poco ácido, esto es frío, esto es caliente, etc. De la misma manera, nosotros comenzaremos a identificar en estas luces que llegan a nosotros empezaremos a sentir en ellas todo tipo de discernimientos. Y de forma gradual nosotros nos iremos acercando a ellas. El comienzo es difícil porque nada es entendido. Es así como un bebé cuando no entiende dónde está, en qué mundo se encuentra, qué le está pasando a él, quién se está ocupando de él. No sabe nada. Es un pequeño animal. Pero de manera gradual comienza de algún modo verse a sí mismo en este mundo. Mujeres de Moscú 18. Buenos días, amado maestro. La pregunta es,
Con respecto a el segundo extracto, esta operación donde Haggad viene al Parsuf y de una manera hay 10 sefirot y salen de Arehampin. Hemos todavía atravesado esto y les pido que no hagan estas preguntas. No se hagan los astutos, nadie. Solo quiero entender lo que es salir. ¿Qué es salir del Rosh de Arehampin? Quiere decir que ahora ella brilla para Sat. Punto. Bueno, ¿dónde estamos, Gilad? Número 3. Ahora explicaremos el nombre 42 y 42 Sibugim. Debido a la salida de Bina, ella se dividió en Gar y Zad. Gar de Bina quedaron establecidas como Parsut Abaveima superior, vistiendo a Arehampin desde su pe hasta el Hazé, y la luz en ellas se llama Avir, aire puro. Zad de Bina quedaron establecidas como Parsut Yesud, el cual viste a Arehampin desde el Hazé hasta el Tabú, y la luz en ella se llama Abir simple, aire simple. Abir significa luz de Ruach, es decir, la luz de Hasadim sin Chokma. Por esta razón, se considera que Bina ha partido del Rosh de Arehampin al Avir, pues debido a la salida fuera del Rosh de Arehampin, lo cual es Chokma, solo hay luz de Hasadim en ella, sin Chokma, lo cual se llama Avir. Sin embargo, existe una diferencia entre el Abaveima superior y Yesud. Abaveima superior son Gar de Bina, y ellos no están dañados por su salida de Chokma, pues su esencia es Hasadim sin Chokma. Por lo tanto, incluso cuando los inferiores se elevan Man y Binah retorna a Rosh de Arehampin, aún entonces Abaveima superior no recibe Chokma, sino solamente Yeshut, pues Gar de Binah nunca cambia su naturaleza y por lo tanto no están dañados en absoluto por la salida del Rosh. Se considera como si nunca hubieran salido del Rosh de Arehampin y se consideran que son Gar completos. Por esta razón son considerados como Abir puro. Por lo tanto, también son Abir desconocido, lo cual significa que su Dat no extiende Chokma y su Abir no se convierte en luz Chokma. Sin embargo, Yeshut, Zat de Bina, el cual necesita la luz de Chokma para impartir a Zon, están dañados por la salida del Rosh de Arehampin, pues la ausencia de Chokma debido a que están en el Guf de Arehampin se siente en ellas como una deficiencia concreta. Por esta razón, su Avir no es considerado Avir puro, sino solamente Avir simple, o Avir que está por convertirse en conocido y extender Chokma a través del Man,
lo cual es llamado Dat. Esto es así porque mientras que los inferiores elevan Man, Bina retorna enteramente a ser Rosh de Arehampin. Y entonces Yeshut recibe Jochma desde Arehampin e imparte sobre Zon. Entonces se considera que la Yud sale de Avir y se convierte en luz, lo cual es luz de Jochma. Por lo tanto, Avir de Yeshut es conocido, pero el Avir superior se queda también a su retorno al Rosh de Arehampin como Avir puro, y la Yud no sale de su Avir, porque ellos nunca cambian sus costumbres. Por lo tanto, son llamados Avir, que no es conocido. También existe Parsa dentro de Meí, intestino de Arehampin, el cual se hizo en el lugar del Hasé. Este es el firmamento que separa el agua superior, el cual es Rosh de Arehampin, del Avi Ababeima superior, que lo viste desde el P hasta el Hasé. Pues el Rosh de Arehampin continúa por allí. Por lo tanto, el Parsa se ubica debajo de ellos y divide entre ellos y entre Yeshut y Zon el agua inferior que está desprovista de iluminación del Rosh de Arehampin. Es debido a esto que las aguas inferiores claman: queremos encontrarnos delante del Rey, pues ellas quieren ascender y recibir la iluminación de Jochma desde el Rosh de Arehampin. Bueno, de una manera tan ilustrativa, él nos explica a nosotros cuál es la diferencia entre Abba, Beima y Yesud, Gar de Jochma, Sat de Jochma, cuál es el significado de Avir y Avir, que es llenado por la luz superior, y todo esto. Estas son cuestiones que nosotros cada vez escucharemos un poco sobre ellas y a través del tiempo llegaremos a conocerlas, así como en nuestra vida. Nosotros escuchamos algo, vemos algo, después un poco más, un poco más. Lo más importante es la conexión entre los elementos. Y así es como nosotros de manera gradual entramos en un nuevo mundo. Nosotros estamos estudiando la entrada a una nueva realidad. Entonces, hasta que nosotros nos acerquemos a ella y la escuchemos, así es como este reconocimiento nos sucederá a nosotros. Mercas 1. ¿Qué deberíamos pensar acerca del Zohar? La conexión entre nosotros, que nosotros queremos conectarnos de una manera tal de que la luz superior pueda revelarse en nosotros y que como resultado de eso entenderemos todo. Mujeres de Italia 6. Buongiorno, sono ancora ferma alla prima parte. Posso fare una domanda? Todavía estoy en la primera parte. ¿Podemos hacer una pregunta acerca de la primera parte? Sí. Tiferet es como una puerta que se presenta ante la luz superior y eleva Malhut. Entonces es la incorporación en nosotros en la decena. Esta es una puerta para elevarnos, para tener acceso a la luz superior. Esta es la única manera en que nosotros podemos ascender.
Es la única manera. No tenemos ninguna forma de hacerlo de otro modo. Mujeres, Hebreo 1. Está escrito que la cualidad de Binah es Avir, aire, Hasadim. ¿Cómo los inferiores podemos estar en este Hasadim? ¿Cómo nosotros podemos pedir y desear esta cualidad? Yo te escucho muy mal, muy poco. En el extracto número 3 dice que Abba Beima es la cualidad de Hasadim, misericordia, y ellos no sienten la deficiencia de Jotma. ¿Cómo los inferiores nosotros podemos sentir la cualidad de Hasadim y no sentir deseo por nada más? ¿Es esto posible? Si nosotros queremos otorgarle al superior, entonces nosotros nos encontramos en la cualidad de Hasadim. Si nosotros podemos incluso otorgarle a través de recibir del superior, ese ya es un grado diferente, superior, más alto, así como el anfitrión y el invitado. Entonces nosotros ya recibimos del superior para otorgarle a él. Eso ya es trabajar con la luz de Jochma. ¿Es esto solo con respecto a la persona y el Creador? No, ¿por qué solo entre el hombre y el Creador? También entre la gente. Hay personas de las cuales yo puedo escuchar algo, pero yo no puedo, de hecho, recibir algo, porque me obligará, me dañará de alguna manera, u otras cosas posibles. Entonces, también esto se da entre seres humanos. Y en la decena, ¿cómo se revela en la decena entre los amigos? ¿Cómo se revela el deseo por estar en la cualidad de Hasadim? En la decena, si ustedes se conectan en la decena, entonces desde la conexión en la decena, más menos en diferentes aspectos, ustedes serán capaces de entender de qué se trata el texto. Ustedes serán capaces de comprender de qué se trata el texto. Si ustedes quieren realizarlo en la conexión entre ustedes. Bueno, sí, Gilad. Una pregunta. ¿Qué hacemos con este sentimiento intenso que se despierta cuando leemos el libro del Zohar? Transmítanlo a la mente. Transmítanlo a la mente. ¿Qué significa? Piensen. No sientan más, sino piensen más. כן, סעיף 4. ביאור השם מ"ב. Bueno, Gilad. Extracto número 4. Dos formas de explicar el nombre 42. Una, el nombre 42 de Atzilut se llama un nombre, una forma real. Y todos los nombres están impresos de él. Estas son las 4 letras del sencillo Havaya. Y las 10 letras de Havaya llenado, Yud Ke Vav Ke, y las 28 letras del llenado, las cuales unidas hacen 42 letras. Sí, Aleph. 1. Repetimos.
El nombre 42 del acto de la creación, las cuales son las 7 días de la creación, son de Atzilut, que tiene 32 Elohim y 10 enunciados, los cuales suman 42. Explicación. Las luces recibidas por encima del Parsá, a través de Yesodot, plural de Yesod, de el Ava Veima superior por encima del Hased, de donde el Rosh de Arehampin, el cual es Keter, y Ava Veima superior, el cual es Chokma y Binah, son llamadas allí 42 de Atzilut, desde las cuales todos los nombres de los 42 son impresos. Por lo tanto, están implicados en Havayá sencillo, Keter, y Havayá con llenado, Chokma, y Havayá con llenado, llenado, lo cual es Binah. Por lo tanto, el Avir puro en Abeveima es el nombre 42. Entonces aquí él habla sobre las luces que llegan a nosotros del Creador a través del sistema de Atzilut. Sin embargo, Zon, que son los 7 días de la creación, no puede recibir nada del nombre 42, porque están por abajo del Parsá en el Hased de Arehampin. Estos son el agua inferior, desprovisto de Gaj, y reciben de Yesud, cuyo Avir no es Avir puro, y no puede recibir de Ava Veima superior, el cual es el nombre 42, porque el Parsa separa entre ellos. No obstante, cuando los inferiores elevan Man y se atrae Mat desde Absak de Ardan Kakman, esta iluminación trae a Binah de regreso a Rosh de Arehampin, en cuyo tiempo Yeshud recibe iluminación de Chokma e imparte a Zon. Y entonces Zon son como arriba del Parsá de Hased de Arehampin. Y ellos también reciben Avir puro desde Ava Veima superior. Entonces son discernidos como el nombre 42. Por esta razón, 42 de Son es 32 Elohim y 10 enunciados están implicados aquí, lo cual hace 42 juntos en Gematria. Esto es así porque los 32 Elohim es Yesud cuando asciende al Rosh, recibiendo la iluminación de Chokma de los 32 senderos de Chokma. Pues los 32 senderos de Chokma hacen 32 nombres de Elohim en Yesud, lo cual es 32 veces el nombre Elohim pronunciado en el acto de la creación. Y 10 enunciados son 5 Hasadim. Sin embargo, cuando Zon recibió la iluminación de Chokma de los 32 Elohim, las 5 Hasadim que ellos recibieron, que provienen de Ava Veima superior, son el Avir puro, el cual es el nombre 42, considerado agua superior. Resulta que las 5 Hasadim de Zon no se convirtieron en 42 allí, antes de que ellas recibieran de los 32 Elohim. De allí la ilusión de que son 32 Elohim
con 10 enunciados juntos son 42 en gematria. Y como la forma del pacto fue fecundada con 42 sibugim desde la semilla de Yesod de Serampin, el nombre grabado y explícito fue fecundado con 42 letras del acto de la creación. Esto es así porque las 5 luces de las palabras haya luz son 5 hasadim, en donde Yesod de Serampin imparte sobre la nukba y ellos son llamados semilla. כיוון שיש בתוכם הערת החוכמה מלמד בית אלוקים de los 32 Elohim de Yesud, ellos son considerados como el nombre 42. Se compara entre la estructura del Parsuk Nukba en el nombre 42 y la semilla de Yesod de Serampin. Pero el grabado del nombre 42 son 42 letras de Bereshit en el principio hasta la letra Bet en la palabra Bou. Tou Bebo significa sin forma y caótico. Bueno, nosotros leímos esta parte por la primera vez de la introducción del Zohar, ¿no? Es sencillo, con muchos detalles y ciertamente nosotros solamente escuchamos eso en el mejor de los casos y la comprensión gradualmente llegará. Así como nosotros vamos conociendo este mundo, hoy nosotros somos como un bebé que nace y que no conoce nada. A él lo están cuidando sus padres, el superior. Y entonces ellos se ocupan de él y poco a poco ellos le van permitiendo saborear más, entender más, escuchar más, sentir más. Y así es como él se va volviendo incorporado con todas las influencias que llegan a él desde afuera. Nosotros vemos eso en nuestras vidas. Y entonces, de manera gradual, a medida que él adquiere dentro de él todo tipo de impresiones, él empieza entonces a entender las conexiones entre ellas y de dónde vienen estas impresiones y qué hacer al respecto de ellas, cómo responderles. Y entonces, poco a poco, él va entrando en la vida. Nosotros vemos esto en nuestra propia vida. Y entonces así es como nosotros también crecemos en esto de llegar a conocer el nuevo mundo, el mundo espiritual, literalmente. Es solo que en nuestras vidas nosotros no conocemos realmente estas cosas en nuestra propia carne, nosotros solo las vemos en nuestros bebés. Pero cuando nosotros ingresamos en el estudio de la Kabbalah y a través de ella nosotros comenzamos a llegar a conocer al mundo superior o por lo menos acercarnos a él, entonces nosotros empezamos a aprender cómo esto sucede de hecho y por qué el Creador ha dado forma a procesos así. ¿Por qué nosotros tenemos que atravesar estos pasos de alcance, sentimiento, comprensión, revelación del nuevo mundo? Y poco a poco nosotros comprenderemos por qué se abre a la persona de esta manera, por qué específicamente de esta forma uno tiene que acercarse al Creador y es imposible de cualquier otra manera.
desde el deseo de otorgar del Creador y el deseo de recibir del ser creado, que son opuestos entre sí, a entender, comprender cómo llegan a acercarse entre sí, cómo el ser creado absorbe cualidades del Creador y se vuelve más cercano al Creador, semejante al Creador. Esta es la palabra Adam, de Domé, semejante al Creador. Entonces eso es imposible a menos que sea a través de este camino que describe para nosotros el Zohar. Bueno, yo entiendo que no haya muchas preguntas porque estas porciones son muy incomprensibles, pero es muy bueno que nosotros hemos escuchado que hay una cuestión así en la espiritualidad y de forma gradual, así como en nuestras vidas, nosotros empezaremos a unir las cosas, a conectarlas y a preguntar más sobre ellas y llegar a comprenderlas mejor. Holanda 1. Thank you, Rav. Thank you so much for your last words. It made a lot clear. Gracias, Rav. Gracias por sus palabras. Cuando leemos Rabat, siempre tratamos de medirlo con el amor que se incrementa en nosotros. ¿Cuál debería ser el resultado de leer un texto tan intenso como este? Que nosotros empezaremos a escuchar, no a entender, sino a escuchar, oír sobre estas cosas que existen en la espiritualidad y que nosotros tenemos que alcanzar y de alguna forma conectarnos con ellas. Eso es todo. No más que eso. Internet. Preguntas de los hombres. ¿Cómo influenciamos a los amigos que tienen una resistencia fuerte hacia el Zohar? Miren, el Zohar es un libro muy único. Ustedes pueden escuchar de esto a partir de cualquier dirección, de todas las direcciones. Yo no pienso que haya ningún otro libro en la Kabbalah que sea más conocido. No hay ningún libro que sea más preciado para los cabalistas. Y a lo largo de los milenios, este fue el libro del Zohar. Sí, para todo el resto de la gente, el libro fue el libro de la Torá, la Biblia, sobre el que todos escribieron y hablaron sobre él e hicieron lo que sea que hicieron con él. Del mismo modo, para los cabalistas, se trataba solo sobre el libro del Zohar. Y ese es el libro sobre el que ellos escribieron, porque es un libro que nos explica a nosotros el sistema de la conexión entre el Creador y los seres creados. Otra pregunta de Moscú 5. Cuando estamos estudiando el Zohar, no puedo pensar en el texto de la Sefirot, pero yo puedo pensar solo acerca de los amigos en mi decena. ¿Es esto correcto? También está bien. Es bueno. Bueno, entonces, si esto es así, nosotros seguimos hacia la próxima parte de la lección, ¿cierto? Hacemos un pequeño descanso antes. प्यार का मतलब है एक ही में दिखा के ये खुदा ने मैंने सीखा प्यार का
मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow light awakens our soul the spark of love flashes ego is turning to ashes in lessons with friends we discover his hand no lies on the path I promise I'll cover your back when we pray for our connection we can hear his call we are following one goal we are ready to go when we step into the light about reason so high together we can fly above the sky साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high. Together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता एक ही मैं दिखा के ये खुदा